Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha experimentado un sentimiento recurrente de insatisfacción, un vacío interior que, por más que intentemos llenar con logros, relaciones o posesiones materiales, parece no desaparecer por completo. Es un sentimiento difícil de explicar, pero profundamente familiar para muchos. Se manifiesta en forma de una sensación persistente de que algo nos falta, de que, a pesar de todo lo que hemos conseguido en la vida, hay una ausencia que no sabemos identificar con exactitud. Algunas personas buscan llenar este vacío a través del éxito profesional, creyendo que una vez que alcancen un determinado estatus o acumulen cierta cantidad de dinero, finalmente se sentirán completos. Otras lo intentan a través de las relaciones personales, convencidas de que encontrar a la persona adecuada les traerá la felicidad que han estado buscando. Hay quienes recurren a distracciones como el entretenimiento, los viajes, la acumulación de bienes materiales o incluso conductas autodestructivas como el consumo excesivo de sustancias, el trabajo compulsivo o la dependencia emocional. Sin embargo, tarde o temprano, todas estas estrategias fallan y la sensación de vacío regresa con más intensidad. Pero, ¿qué es exactamente este vacío? ¿Por qué lo sentimos? ¿Es algo natural o es el resultado de la forma en que vivimos nuestras vidas? Más importante aún, existe una manera real y efectiva de llenarlo sin caer en soluciones temporales que solo nos alejan de la verdadera respuesta. Para entender este fenómeno, primero debemos explorar su origen. En muchas tradiciones filosóficas y psicológicas, el vacío interior se ha interpretado como un llamado interno hacia un propósito más grande. La filosofía existencialista, por ejemplo, lo considera una consecuencia inevitable de la conciencia humana. Somos seres que buscan significado en un mundo que, aparentemente, no tiene un propósito predefinido. Desde esta perspectiva, el vacío no es una anomalía, sino una invitación a construir nuestro propio significado. Desde la psicología profunda, esta sensación puede estar vinculada a conflictos no resueltos dentro de nuestra psique. Muchas veces, el vacío es el resultado de la desconexión con partes esenciales de nuestro ser. Deseos reprimidos, heridas emocionales no sanadas o aspectos de nuestra identidad que hemos ignorado. Cuando nos alejamos de nuestra esencia y vivimos según expectativas externas, el vacío crece, recordándonos constantemente que algo dentro de nosotros ha quedado relegado al olvido. En el ámbito espiritual, el vacío ha sido descrito como una desconexión con lo trascendental. En muchas tradiciones místicas se habla de la idea de que el ser humano ha perdido su vínculo con lo divino, con la fuente de toda existencia. Desde esta perspectiva, el vacío no es un error, sino una señal de que necesitamos reconectar con algo más grande que nosotros mismos. Independientemente del enfoque que adoptemos, lo cierto es que el vacío interior es una experiencia universal. No distingue entre edades, géneros o clases sociales. Ha sido sentido por personas de todos los tiempos y culturas, desde los antiguos filósofos hasta las figuras más exitosas y reconocidas de nuestra era. Incluso aquellos que aparentemente lo tienen todo han confesado sentirlo. Es un fenómeno tan recurrente que podemos encontrarlo en la literatura, el cine, la música y el arte en general. Es un tema que nos persigue porque, en el fondo, forma parte de la condición humana. Sin embargo, el problema no es sentir el vacío. El problema es nuestra relación con él. La mayoría de las personas intenta escapar de esta sensación porque la perciben como algo negativo. Creen que si lo sienten, significa que algo anda mal en sus vidas. Pero, ¿y si el vacío no fuera un enemigo, sino un mensajero? ¿Y si, en lugar de ser un defecto que debemos corregir, fuera una señal de que hay algo más profundo esperando ser descubierto dentro de nosotros? En este video, exploraremos a fondo la naturaleza del vacío interior, desentrañando sus raíces y comprendiendo por qué nos persigue a lo largo de nuestra vida. Analizaremos cómo las creencias culturales y la sociedad han influido en nuestra percepción del vacío, haciéndonos creer que es algo que debemos eliminar en lugar de comprender.
Veremos cómo los grandes pensadores y psicólogos han abordado este tema y qué podemos aprender de sus enseñanzas. También exploraremos estrategias prácticas y efectivas para transformar el vacío en un motor de crecimiento personal. En lugar de huir de él, aprenderemos a escucharlo, a descifrar su mensaje y a utilizarlo como una guía para encontrar lo que realmente nos falta. Este no es un video con soluciones superficiales ni respuestas simplistas. No te diremos que el vacío se llena con afirmaciones positivas o con un simple cambio de hábitos. La realidad es más compleja, pero también más fascinante, porque cuando comprendemos realmente el vacío y aprendemos a relacionarnos con él de manera saludable, dejamos de temerlo y comenzamos a usarlo a nuestro favor. Acompáñanos en este viaje hacia una comprensión más profunda del vacío interior y descubre cómo transformar esa sensación de carencia en una oportunidad para reconectar con tu verdadero propósito. Para entender realmente por qué sentimos este vacío, debemos explorar sus múltiples orígenes. No existe una única causa, sino una combinación de factores psicológicos, emocionales, filosóficos y espirituales que contribuyen a esta sensación de carencia. Uno de los principales motivos por los que sentimos que algo nos falta es que vivimos alejados de nuestra verdadera esencia. Desde pequeños, nos enseñan qué está bien y qué está mal, qué es aceptable y qué no. Se nos educa para encajar en la sociedad, pero en este proceso muchas veces sacrificamos partes importantes de nuestra identidad. Aprendemos a reprimir emociones, deseos y pensamientos para no ser juzgados o rechazados. Poco a poco, construimos una versión de nosotros mismos que se adapta a lo que los demás esperan. Pero dentro de nosotros, algo nos dice que no somos completamente auténticos. Este conflicto interno crea una sensación de vacío, porque, aunque parezca que estamos viviendo nuestra vida, en realidad estamos siguiendo un guión impuesto. Por eso, muchas personas exitosas, con carreras brillantes y vidas aparentemente perfectas, siguen sintiendo que les falta algo. Han alcanzado lo que la sociedad les dijo que debían perseguir, pero en el fondo sienten que se han traicionado a sí mismos. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes sobre lo que se supone que necesitamos para ser felices. Desde la publicidad hasta las redes sociales, se nos dice que la plenitud se encuentra en el consumo, en la apariencia o en la validación externa. Nos enseñan que el vacío se llena con más dinero, más éxito, más relaciones o más entretenimiento. Pero cuando logramos esas cosas y seguimos sintiendo el mismo vacío, nos frustramos aún más. El problema es que la felicidad que nos venden es efímera. Comprar algo nuevo, alcanzar un logro o recibir elogios nos da una sensación de satisfacción momentánea, pero esta desaparece rápidamente, dejando un vacío aún más profundo. Esto nos lleva a un ciclo interminable de búsqueda externa, sin darnos cuenta de que la respuesta nunca estuvo fuera de nosotros. Otra razón por la que sentimos este vacío es que llevamos dentro heridas emocionales no resueltas. Todos hemos pasado por experiencias dolorosas: rechazo, abandono, traición, fracasos. A veces intentamos ignorar esas heridas en lugar de sanarlas, pero el dolor reprimido no desaparece, solo se transforma en una sensación de falta, como si algo dentro de nosotros estuviera incompleto. Cuando no sanamos nuestras heridas, terminamos buscando en el exterior algo que nos repare. Buscamos el amor en otras personas, la validación en el éxito o la distracción en el entretenimiento. Pero ninguna de estas soluciones es permanente, porque el problema no está afuera, sino dentro de nosotros. Sanar nuestras heridas emocionales es un paso clave para dejar de sentir este vacío. Requiere valentía, introspección y muchas veces ayuda profesional. Pero cuando logramos enfrentar lo que llevamos dentro, comenzamos a sentirnos más completos, sin necesidad de depender de factores externos. Más allá de lo psicológico y lo emocional, existe otro factor clave en la sensación de vacío: la falta de conexión con algo más grande que nosotros mismos. A lo largo de la historia,
Las culturas han hablado de la importancia de la espiritualidad, no necesariamente en términos religiosos, sino como un sentido de pertenencia a algo más profundo. Cuando nos desconectamos de este aspecto, sentimos que nos falta algo esencial. Puede ser la conexión con la naturaleza, con la creatividad, con el servicio a los demás o con un propósito mayor. La sensación de vacío muchas veces es un recordatorio de que necesitamos reconectar con esta dimensión de nuestra existencia. Ahora que entendemos las raíces del vacío, la pregunta clave es: ¿cómo podemos enfrentarlo y transformarlo en algo positivo? El primer paso es dejar de buscar respuestas en el exterior. En lugar de intentar llenar el vacío con posesiones, logros o validación externa, debemos aprender a mirar dentro de nosotros mismos. Esto implica hacer preguntas difíciles. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero o la que otros esperan de mí? ¿Qué partes de mí mismo he reprimido o ignorado? ¿Qué heridas emocionales siguen abiertas y necesitan sanación? ¿Estoy conectado con lo que realmente me da sentido y propósito? La introspección es incómoda porque nos obliga a enfrentar verdades que preferimos evitar. Pero es el único camino real hacia la plenitud. Para llenar el vacío, debemos recuperar las partes de nosotros mismos que hemos dejado de lado. Esto significa redescubrir nuestras pasiones, expresar nuestras emociones con honestidad y vivir de acuerdo con nuestros valores, no con lo que otros nos imponen. La autenticidad nos libera del peso de las expectativas externas y nos permite encontrar satisfacción en quienes somos, en lugar de lo que tenemos o logramos. El vacío a menudo proviene de heridas que no hemos procesado. Tomarnos el tiempo para sanar, ya sea a través de la terapia, la escritura, la meditación o el diálogo interno, nos ayuda a liberarnos del peso del pasado y a sentirnos más completos en el presente. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es una herramienta poderosa en este proceso. Nos permite soltar el resentimiento y avanzar sin la carga de viejas heridas. Uno de los métodos más efectivos para llenar el vacío es encontrar un propósito que vaya más allá de nuestro beneficio personal. Esto puede ser contribuir a una causa, ayudar a los demás, crear algo significativo o simplemente vivir con gratitud y conciencia. Cuando dejamos de enfocarnos solo en lo que nos falta y empezamos a pensar en cómo podemos aportar al mundo, el vacío empieza a transformarse en un sentido de plenitud y conexión. Ahora que hemos explorado las raíces del vacío interior y algunas de las razones fundamentales por las que surge, es momento de ir más allá y enfocarnos en la transformación. Sentir que algo nos falta no es simplemente una maldición o una carga, sino también una oportunidad de cambio. En lugar de ver este sentimiento como una señal de carencia, podemos aprender a utilizarlo como un punto de partida para evolucionar. Existen diferentes caminos para transformar el vacío en plenitud. No hay una única respuesta que funcione para todos, pero al comprender varias estrategias, podemos elegir aquellas que resuenen mejor con nuestra experiencia personal. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar ignorar o reprimir la sensación de vacío. Sin embargo, la clave para superarlo no está en huir de él, sino en explorarlo. La autoexploración es un proceso que nos permite traer a la superficie las partes de nuestra psique que hemos ignorado o reprimido. En palabras de los grandes pensadores de la psicología, como Jung, el trabajo de integrar nuestra sombra es esencial para alcanzar una sensación de totalidad. Algunas formas de practicar la autoexploración incluyen escritura introspectiva, llevar un diario en el que anotemos nuestras emociones, pensamientos y patrones repetitivos. Muchas veces, cuando escribimos, salen a la luz aspectos ocultos de nuestra mente. Meditación y atención plena. Observar nuestros pensamientos sin juzgarlos nos ayuda a comprender lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior. Psicoterapia o acompañamiento profesional. A veces es necesario el apoyo de alguien con experiencia para ayudarnos a descubrir las capas más profundas de nuestra psique. Cuando hacemos consciente lo que antes estaba en la sombra, dejamos de sentirnos vacíos
porque nos reencontramos con partes de nosotros mismos que habíamos perdido. El vacío muchas veces surge cuando vivimos sin un propósito claro. No se trata de encontrar un destino rígido o una única misión de vida, sino de dar significado a nuestras acciones diarias. Para descubrir nuestro propósito podemos preguntarnos: ¿qué actividades me hacen sentir más vivo y conectado conmigo mismo? ¿Cómo puedo aportar algo valioso al mundo? ¿Qué tipo de impacto quiero dejar en los demás? El propósito no siempre se encuentra en grandes proyectos o ambiciones. A veces, simplemente ser una fuente de apoyo para los que nos rodean o dedicarnos a algo que realmente amamos puede hacer una gran diferencia. Una de las razones por las que sentimos vacío es porque nos aferramos a ideas, personas o situaciones que ya no nos sirven. Nos cuesta soltar porque creemos que si lo hacemos, perderemos algo esencial. Sin embargo, la vida es un constante flujo de cambio. Aceptar la impermanencia nos libera del sufrimiento innecesario. Algunas formas de practicar el desapego incluyen reflexionar sobre nuestras expectativas y soltar aquellas que solo nos generan frustración. Aprender a disfrutar el momento presente sin obsesionarnos con el futuro. Aceptar que el crecimiento personal implica cambios, incluso cuando son incómodos. Cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo, encontramos una paz interna que nos ayuda a llenar el vacío con una sensación de libertad y confianza en la vida. El vacío muchas veces se intensifica cuando nuestras relaciones son superficiales o carentes de profundidad emocional. En un mundo donde las interacciones digitales son cada vez más frecuentes, la conexión genuina con los demás se ha vuelto un desafío. Para llenar el vacío a través de las relaciones, es importante buscar conexiones que nos permitan ser nosotros mismos sin miedo al juicio. Expresar nuestras emociones y pensamientos de forma honesta. Valorar la calidad por encima de la cantidad en nuestras interacciones. Cuando nos rodeamos de personas con las que podemos compartir nuestra esencia sin máscaras, el vacío disminuye porque nos sentimos comprendidos y acompañados. Muchas personas sienten que algo les falta porque han dejado de expresar su esencia a través de la creatividad. La creatividad no se limita al arte, sino a cualquier actividad que nos permita manifestar lo que llevamos dentro. Dibujar, escribir, bailar, tocar un instrumento o incluso hablar en público pueden ser formas de liberar nuestras emociones y encontrar satisfacción en la expresión personal. Cuando dejamos de reprimir nuestra creatividad y nos permitimos jugar, experimentar y crear sin miedo al juicio, descubrimos que el vacío empieza a llenarse de sentido y conexión con nuestra verdadera naturaleza. Por último, una de las formas más efectivas de transformar el vacío en plenitud es enfocarnos en los demás. Cuando nos obsesionamos demasiado con nuestros propios problemas y carencias, el vacío se expande. Pero cuando dirigimos nuestra energía a ayudar a otros, experimentamos una sensación profunda de significado. Servir a los demás no significa sacrificarnos ni descuidarnos, sino encontrar formas en las que podamos aportar valor al mundo. Algunas formas de hacerlo incluyen escuchar activamente a quienes nos rodean y ofrecer apoyo emocional, involucrarnos en proyectos o causas que nos inspiren, compartir nuestras experiencias para ayudar a otros en su camino. Al contribuir al bienestar de los demás, nuestro propio vacío se transforma en una sensación de conexión con el mundo y con algo más grande que nosotros mismos. Hemos recorrido un camino profundo en la exploración del vacío interior y sus múltiples dimensiones. A lo largo de este análisis, hemos comprendido que la sensación de falta no es un castigo ni una debilidad, sino una señal de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser escuchado y transformado. A lo largo de este viaje, hemos explorado el vacío interior desde diferentes perspectivas. Hemos comprendido que no se trata simplemente de una sensación de insatisfacción pasajera, sino de un llamado profundo de nuestra psique a la transformación. El vacío no es nuestro enemigo. Es una señal de que hay algo dentro de nosotros que aún no ha sido descubierto, integrado
o expresado. En lugar de verlo como un problema que hay que eliminar, podemos empezar a percibirlo como una brújula que nos indica hacia dónde debemos dirigir nuestra atención. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Transformar el vacío en plenitud requiere un compromiso profundo con nosotros mismos. No se trata de buscar soluciones rápidas o distracciones superficiales, sino de adentrarnos en nuestro interior con honestidad y valentía. Para hacer esto posible, es importante recordar algunas claves fundamentales. Escucharnos a nosotros mismos. No ignorar nuestras emociones ni reprimir nuestros pensamientos. Cada sensación de vacío tiene un mensaje que debemos descifrar. Explorar lo desconocido. Salir de la zona de confort y atrevernos a descubrir nuevas facetas de nuestra identidad. Crear significado. Darle propósito a nuestras acciones y decisiones independientemente de su magnitud. Cultivar relaciones auténticas. Rodearnos de personas con las que podamos compartir nuestra esencia sin miedo. Expresarnos sin miedo. Recuperar nuestra creatividad, nuestra voz y nuestra capacidad de manifestar lo que llevamos dentro. Servir a los demás. Conectar con un propósito más grande que nosotros mismos a través del apoyo y la ayuda a quienes nos rodean. El vacío interior no se llena con posesiones materiales ni con reconocimiento externo. Se llena con autoconocimiento, autenticidad y conexión con algo más grande que nuestra individualidad. Ahora es el momento de actuar. La teoría sin práctica no genera cambio. Para comenzar a transformar el vacío en plenitud, te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido en este video y a tomar una pequeña acción hoy mismo. Piensa en una de las estrategias que hemos explorado y comprométete a aplicarla en tu vida. Puede ser tan simple como escribir en un diario, tener una conversación sincera con alguien importante para ti o dedicar unos minutos a la meditación. Si este contenido resonó contigo, no dudes en compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. A veces, el simple acto de compartir una idea puede ser el primer paso para cambiar la vida de alguien más. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje sobre el vacío interior? Si quieres seguir explorando temas como este, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. En este espacio continuaremos profundizando en herramientas y reflexiones que pueden ayudarte a transformar tu vida desde adentro. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.